tal? Sean bienvenidos a otro capítulo más de Voces sin Seguidores. Hoy en un lugar súper especial, como siempre, estamos en un café que se llama John Dash. Para que ustedes vengan, aquí les vamos a dejar la dirección, sus redes sociales. Es un lugar increíble, tienen cursos de barismo, tienen cata de café, tienen una experiencia en café. Bueno, no sé, son unos duros de café. Vengan que está buenísimo este lugar, un café delicioso. Yo, por ejemplo, miren, me estoy tomando limonada de café, que está buenísima, nunca la había probado en mi vida. Y está súper buena. Así que prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Tengo una invitada muy especial como siempre. Señora Estela, bienvenida. Muchísimas gracias, Jonathan. ¿Cómo es tu apellido, señora Estela? Cante, tengo un apellido raro. ¿Cante? Cante Molina, ¿Cante o no sí. cante? La señora Sí. Estela hoy nos viene a hablar de medicina ancestral. ¿Qué es eso? Bueno, la medicina ancestral, específicamente la que yo vengo a hablar, es algo enteogénico, es un, digamos, con... Enteogénico. Sí, Acá vamos a tener unas palabras y unos términos muy raros que yo, la verdad, no conozco, los, entonces yo te voy a los preguntar. vamos a poner a googlear muchísimo. Entonces, ¿qué es enteogénico? Es una serie como de efectos que produce la medicina en las personas, que genera pues diversas como depende de la susceptibilidad, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se ponen más sensibles, que los colores los ven un poco más densos, más brillantes o algo así. Entonces es básicamente como lo que hace, el efecto que tiene esta medicina en el cerebro de cada uno. O sea, pero bueno, la medicina tiene muchas ramas, o sea, esa medicina ancestral tiene muchas ramas. Variedades, Ok, variedades ¿y tú de... estás especificada en alguna rama de estas? O, Sí, la que, con la que experimenté sanación es un tipo de medicina que se llama psilocibina, son un tipo de hongo, una seta, específicamente que tiene unos componentes. Pues, la verdad no recuerdo mucho en este momento la mayoría, me gustaría que lo googlearan y que lo investigaran porque realmente hay mucho que se puede aprender de esta medicina ancestral. cuando dices que ahí hablas que tuviste la oportunidad de sanar a través de estos hongos o esta técnica, ¿qué sentías? ¿O porque estabas enferma? O cuéntanos un poquito de eso. Sí, sí, es ¿Cuál era una tu problema? época bastante densa de mi vida que eh, pues yo siento que estaba muy ocupada en muchas cosas y no le prestaba como cuidado ni a mi cuerpo ni a mi cuidado físico. Y llegó un momento de desborde emocional y físico y el cuerpo empezó a sentir, pues lo primero como fibromialgia, o sea, fue ya llegar el diagnóstico, duré como 3 años sin diagnóstico y 3 años y ¿cuáles eran tus síntomas? Ok. dolor, cansancio físico, mucho cansancio, o sea, Agotamiento. agotamiento, sí. Y también dolor físico, ya empiezan, por ejemplo, los músculos empiezan a no responder igual, el dolor físico es impresionante, ya no he dejado, por ejemplo, el tema del insomnio, que ya llega también después de la fibromialgia a raíz de eso, de que sí, sí es muy difícil a veces conciliar el sueño, imagínense con dolor, es súper complicado. Ok, bueno, entonces estabas 3 años, duraste sin que los doctores ibas a sí, un Supieran doctor que, normal, pide una cita de control en mi EPS, IPS, lo que sea, y te decían, no, está bien, o sí, qué te aparentemente, decían. sí, porque en los niveles en general, lo que me hicieron que me acuerdo, pues muchos exámenes y uno que tenía que ver con el cortisol, que lo encontraron bastante alto. Entonces ahí empezaron como a ir hilando y pues viendo si tenía lo que llaman puntos gatillo, que son específicamente espacios en el cuerpo que empiezan a doler y que detonan, si duele uno, detonan como todo. Es como si fuese un circuito que se prende en un botón y pum, duele todo el cuerpo. Y Entonces unas más o menos, alertas, ¿no? sí. Como que duele acá, duele acá, duele Sí, acá. y de la fibromialgia lo que yo percibí, Fibromi, fibromialgia. fibro, Fibras, fibro, sí, fibro, mialgia, mialgia, sí. mialgia, ok. Sí, bueno, hasta difícil de pronunciar esa. Sí, Es como que tu cuerpo tiene como lo que podríamos llamar un umbral del dolor. Cuando el médico te pregunta cuánto te duele, de 1 a 10, ¿no? Entonces eso es como el umbral del dolor. Yo siento que cuando estamos enfermos de fibromialgia percibimos todo como con un 10 o un 11, o sea, hasta el roce de la ropa, ¿no? O sea, te colocas una ropa y nada más con que te talle un o sea, te tantito duele la piel. y genera más dolor, o sea, ese dolor genera más dolor en el cuerpo, como que lo detona, lo que te digo. De hecho, los médicos le dicen punto gatillo a ese. Entonces, si yo me coloqué algo ajustado acá y me talló, este dolor de acá
detona más dolor en el cuerpo, en la fibromialgia. Ok, entonces en la IPS no te decían nada, no tenías nada, y ellos mismos te dicen que tenías. Sí, ya yo luego llega el diagnóstico de fibromialgia, es que hay otro diagnóstico que llegó, no me acuerdo si antes o después, de hipotiroidismo, y entonces las dos son sentencias porque dicen, es que son incurables, tienes que vivir con los síntomas. Y fueron años, nada más el hecho de recibir ese diagnóstico es complejo. Yo sé que no, Psicológicamente, uy, sí es abrumador. o sea, bueno, te dicen, bueno, usted tiene esto y tiene que, de ahora en adelante, ¿hace cuánto fue eso? Como eh, 10 años más o menos. Ah, bueno, o sea, digamos que estabas en plena flor de la vida y que te digan, bueno, oye, vas a quedar con esto de por vida. eh, Claro, ¿no? Psicológicamente, ¿qué pasa en tu cabeza ahí cuando te dicen todo eso? Yo me acuerdo que llegué a mi casa a googlear con cada uno de los De los diagnósticos, términos, sí, y realmente súper abrumado. Yo me acuerdo ponerme a llorar, o sea, me puse a llorar, yo dije, no, realmente, o sea, esto va de mal a peor. Y pues yo en ese momento tenía pues mi familia y no, pues todos los proyectos que uno puede tener como ser humano, ¿no? Como mamá, como todo. Y obviamente sí fue bastante denso tener que lidiar con el trabajo, aparte que es una enfermedad que como no se ve físicamente, o sea, nadie te ve con una herida abierta o con otro tipo de cosas, pues es muy incomprendida porque pues te ven bien, entonces, piensan que ah, estás bien sí, y por dentro estás sí, terrible de sí, dolor. el dolor, sí, es brutal, o sea, darse cuenta que todo el tiempo te está doliendo algo. Y en ese momento que los médicos lo ven como incurable, uf, es bastante denso. Bueno, entonces, ¿qué te dicen? Bueno, tratamiento, ¿qué te dijeron? Los tratamientos que ellos proponen son más enfocados a paliar el dolor, nada más. O sea, ¿cómo a mantener, Sí, esconder? y realmente no es tampoco que funcione mucho porque yo me acuerdo que ninguno de los medicamentos que ¿Qué me daban, hacía? no. Los que funcionaban de pronto para dormir, las benzodiazepinas, que mencionamos ahorita, que incluso lo vuelven a uno dependiente, Estas ¿no? son también, creo que psiquiatras para. Sí, Sí. el psiquiatra te formula benzodiazepinas. Y obviamente ya duermes solo con las benzodiazepinas, a veces incluso tomándolas no había manera de conciliar el sueño. Ya llegó un momento en que yo realmente, yo no quería seguir viviendo. Yo tenía la certeza de que eso no era vida, ¿Y tu familia? ¿Tu núcleo familiar? ¿De qué se preocupados. componía? En ¿De qué ese se compone, momento pues? yo estaba viviendo todavía con mi ex, yo me casé, entonces pues, un largo matrimonio, tengo 3 hijos, estaba viviendo pues con el núcleo familiar con ellos, Que era tu esposo y tus tres hijos. mi esposo y Y qué mis 3 hijos. piensan ellos? ¿Tus hijos cuántos años tenían ahí? Estaban adolescentes, entonces estaban bastante preocupados, pero bastante preocupados realmente. O sea, como que era como tener mamá y no tener mamá porque realmente yo no podía estar para ellos en muchas situaciones, en muchas cosas. Por tus dolores y esas cosas. Sí, Y bueno, y el tema ahí, ¿a qué te dedicas? O sea, en qué trabajabas en ese momento? yo estudié administración, en esa época pues estaba en esa área administrativa, entonces lo que hacía era, digamos, lidiar, pues tratar de, cuando me sentía mejor, pues tenía mucha gente conocida en esa época que me tomaba en cuenta porque, digamos, como que me iba muy bien en el tema de ventas, por ejemplo, manejar puntos de venta y cosas así. Entonces, ese era como mi fuerte en esa época y lo hacía de la mejor manera hasta que otra vez llegaba otra crisis fuerte, fuerte, en la que realmente ya no podía seguir trabajando. Entonces, llegaba a la casa a quedarme un tiempito mientras me recuperaba y eso fue así ¿Pero cíclico. mantenías el trabajo o te Sí, despedían sí, o me retiraba. o te Realmente ya retirabas? decía, no, es que yo no puedo seguir trabajando, o sea, realmente no me siento bien. Incapacidad tras incapacidad. Sí, exactamente. Llega un momento en el que ya yo no recordaba, o sea, la niebla mental, que también dicen que es algo supuestamente normal dentro Los de lo que va síntomas. avanzando la fibromialgia. Entonces, la niebla mental, yo iba a la calle y ya olvidaba para dónde iba, si iba en el transporte público, donde me tenía que bajar. Y si leía un texto o me daban una razón, un mensaje, ya lo olvidaba a los 5 segundos. O sea, mi cerebro no retenía información. Okay. Y eso fue un momento de quiebre porque ya me empezó a dar lo que llaman agorafobia, el miedo a estar afuera, que me pasara algo, no Sí, que sé, te me olvidaras de todo el mundo sí, y total, ¿sí? sí. Bueno, y digamos que, bueno, tienes el tratamiento, te empezaron a dar medicamentos pues para mantener los dolores y todo, y cuando ves que no funcionan, ¿qué?
Yo creo que ahí es cuando te digo que realmente yo no quería seguir viviendo. Yo decía, y aparte yo googleaba mucho, ¿no? Entonces veía videos de Que eso personas. a veces es bueno y a veces no tan Sí, bueno, ¿no? Porque a sí, veces hay porque una es información desolador. falsa y uno se la come también ahí en internet Y con y el tema de ya darme cuenta que las benzodiazepinas hacen bien para una cosa, pero para otra no, porque tú permaneces como pues drogado, ¿no? O sea, es así todo como drogado y no de la insensibilizado. forma chévere. Sí, 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 bueno, no, valga la aclaración. Y bueno, no le encontraba salida a eso. Yo decía, no, realmente me quiero morir. O sea, de pronto no lo exterioricé tanto, pero yo decía, O sea, no lo tengo decías, que, pero por dentro sí, querías no era una vivir más. certeza. Yo decía, no, no quiero vivir ¿En algún porque momento pensaste en quitarte la vida? en ese momento sí, que no sabía cómo, sí. No, de pronto tenía la idea de algo, pues como ir buscando qué método, pero en ese momento yo sí dije, no, no quiero seguir viviendo, o ¿Y sea, me tus quiero quitar hijos, la tu vida. esposo? Pues yo en ese momento ya tenía hasta una nieta, mi nieta tiene ahorita 11 años, yo decía, pues se supone que yo tengo motivación para hacer un montón de cosas, pero la calidad de vida que estoy teniendo, no, o sea, no era para nada algo que Bueno, quisiera seguir. y dónde llega el punto donde dices, no, necesito buscar ayuda, buscar otro Eh, método, buscar otra cosa? bueno, yo pues siempre estuve buscándolo, como te decía, yo googlear y todo eso era buscando eso, ese camino, a ver qué podía ayudarme. Y la medicina ancestral de la que hablamos llegó por un hermano, mi hermano es Asperger, Asperger. sí, es que lo pronunció, Asperger. Asperger, es un tipo de ¿Qué es? Sí, autismo cuéntanos. de alto funcionamiento y que le permite tener un nivel de genialidad. Hay otras cosas que no compensan tanto porque el tema social le cuesta un poco. Ok. A la mayoría de Asperger Pero es se un dice, genio para es un genio para la muchas medicina. cosas. En este Sí, caso, para la medicina. sí, se dedica a otra cosa, pero para muchas cosas que quiere ser genio, o sea, como lo que sea su interés, lo profundiza mucho. Entonces, él ahondó muchísimo en el tema de salud mental porque estaba muy preocupado por mí y llegó a esta medicina ancestral, la psilocibina, la que les mencionaba. Entonces, yo fui su conejillo de indias, él mandó traer las esporas de Estados Unidos en una jeringuita, las cultivó para mí y las tomé. Fueron las primeras. Cuando hablas, ¿qué es? Cuéntanos un poquito qué es. Las esporas son algo muy chiquitito como el del hongo, que viene en la sombrillita y en la parte de abajo vienen las esporas. Ok. Entonces, esa fue la que venían en una solución salina estéril de Estados Unidos, las trajo, las cultivó se hace como un sustrato que hay que esterilizarlo y todo eso. Está todo como un ambiente muy controlado. O sea, ¿con laboratorio o Bueno, no? pues se puede hacer como ¿O desde que eso era haya la netamente amateur asepsia, ahí? sí, 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 yo creo que lo hizo así de esa manera, como muy amateur, pero Bueno, y pues, te da esta primera toma y ¿qué pasa? em, pues bueno, a ver, ¿qué me acuerdo? Es que esa época yo hay muchas cosas que perdí también, o sea, como que no las ¿Recuerdos? recuerdo, sí, no Tuviste las como un recuerdo, bache en el tiempo. sí, hay muchas cosas que no recuerdo, pero ¿qué recuerdo de la medicina? Pues que al principio siento que empeoró ciertas cosas. Por ejemplo, yo llegué a un momento en que yo tenía como incluso psicosis, yo no podía dormir sola, eso era súper incómodo porque tenía que dormir casi en el baño. Yo también siento eso. Sí, no creo que lo tuyo sea por psicosis, pero... Que lo mío no es- y pues ese tema de ya sentirse que me está como rayando casi que en la locura, o sea, me despertaba y yo, ¿dónde estoy? O sea, como que ese tema sí, no saber qué vaya a pasar con su salud mental, uf, es bien denso. Entonces, Entonces tú eh, dijiste, no, esta vaina no está funcionando. sí, al principio sentí incluso que empeoró, Estoy empeorando. pero pues también ya como que había hecho como el compromiso con la familia de tomarlo periódicamente y todo eso, entonces ¿Por empecé a cuánto tomarlo. tiempo era el tratamiento? Otro hermano te dijo, bueno, vamos a hacerlo por Bueno, tanto las tiempo. microdosis como la que yo tomé, se toma un día, bueno, como más o menos, un día sí, un día no, ¿no? Ok. Y se toma más o menos, creo que es 1 gramo dividido, es decir, hasta donde te alcance, pues, ¿no? Pero más o menos las microdosis son 0,3 gramos, o sea, una cantidad mínima, 1 gramo te puede alcanzar para una microdosis y te puede durar como una semanita, un poquito más, ¿sí? Porque Y es un era día sí, un tomado, día no. inyectado. No, ese es más, o sea, pues, como era el hongo literal y Es una seco, cosita pequeñita. sí, hay de varios tamaños y de varias especies también, pero entonces lo que yo hacía pues era mascarlo, mascarlo hasta que como que vaya imprimiendo todas las sustancias en uno. Como fue una microdosis lo que yo tomé en ese momento, pues
no hubo, digamos, como algo drástico que yo pudiera Alteración a percibir. tus Sí, sentidos, de exactamente, pronto no, que no. tú te sintieras drogada, Sí, no, no, no como tal. borracha, Aunque sí un poquito, ¿no? Pero yo ya no sabía distinguir, porque yo no dejé las benzodiazepinas, entonces ya no sabía distinguir qué era de si qué. era una ¿No? cosa, ahora la otra. Sí, ¿Y ahí. tomaste el tratamiento cuánto tiempo? em, pues yo De las creería de la microdosis. microsis, bueno, como una semana. Y la idea era que dejaba pasar como unos 20 y algo de días y volvía a tomarla. Algo así más o menos era como inicialmente. ¿Y lo Entonces, hiciste o dijiste no? sí, O sea, claro, pues es que en ese momento yo decía, o sea, me mejoro o o me hago eso empeoro, o o sea, no. sí, o sea, era como realmente lo que haya por probar lo hago. ¿Qué siento que hizo la psilocibina? Que me ayuda a tener claridad mental, a poder ir encontrando, digamos, en todo lo que me estaba Esa era la sucediendo. que te daba la EPS. No, No, la psilocibina, la que te digo. sí, lo sí. Ah, ok, Sí, ok. porque las benzodiazepinas pues son buenas Ya, porque me pues confundí. duerme uno, pues los síntomas, ¿no? Duermes los síntomas, pero pues no avanzas, al contrario, vas empeorando porque la niebla mental uno no sabe ni qué la causa, si las medicinas, eh, las benzodiazepinas o qué otra cosa, o sea, lo que sea que lo cause, pero siento que va asociado mucho a las benzodiazepinas, porque yo veía muchos videos de personas que comentaban y digamos que llevaban 15 años tomándola y su vida, Dependencia absoluta. pues sí, total, y lo que hablaban sobre no recordar episodios de su vida les está pasando también. Ok, bueno, y Eso, entonces tú sientes que ya empezó a hacer efecto después de cuánto tiempo. em, Que tú dices, uy, me siento un poco mejor. 6 meses tal vez. Seis Sí, meses. Y es costoso. no, pues Pues relativamente porque él lo no. traía y era como la de experimento, me imagino que de pronto Sí, sí. bueno, no, ella después tuvo que buscar a alguien, Acá, sí, porque ya él hizo también la búsqueda y encontramos a una persona que las cultivaba. cultiva y las ¿Y en cultiva y qué todo. región lo cultivan? Acá en Bogotá, Ah, en Bogotá. sí, como en un laboratorio pequeñito. Ah, bueno, bien. O sea, se da en todo lado. Sí, realmente sí, no, no Se tiene. podría dar De en todo hecho, lado. es muy chistoso porque esta medicina originalmente se da en la bosta de la vaca, que es la estiércol. O sea, ahí nace. Pero pues lo pueden también cultivar en ambientes controlados con un sustrato, por ejemplo, de maíz. Entonces el maíz lo inoculan con las. Primero lo esterilizan y luego se inocula con las esporas. ¿Y cuánto podía costar, bueno, no sé, la semana de lo que te estás tomando, más o Uy, menos? en términos de costo no tengo ni idea. No, Pero pues en ese ahorita, momento. Ah, bueno, ahorita. pues sí, ahorita, digamos, como más o menos lo que tomabas para ponerlo en un rango y que la gente tenga, digamos, claridad en eso. Pues con esta medicina como no es algo como legal, hay mucha gente que cobra costosísima y otro que no. Pues digamos, una microdosis puede costar 90.000, entre 50.000 y 90.000. Sí, entre 50.000 y 90.000 Más o pesos. menos. Sí, Y alcanzaba para la semana, sí, un que era poco, lo sí, que tú dices que más exactamente. o menos una semana. Bueno, entonces tú ves que empieza como a mejorar todo el Cla- tema. empiezo a tener más claridad mental y al ir buscando como más herramientas para irme sanando. Yo siento que lo que nos pasa mucho es que no nos responsabilizamos de lo que nos pasa. Entonces dejamos la salud en manos del médico, del psiquiatra, del psicólogo. Y cuando yo empecé a darme cuenta que ellos no iban a poder hacer nada por mí, no porque no quisieran, sino porque realmente, pues es que no tenían herramientas, ¿no? Y empecé a buscar qué me estaba gestando, pues esa realidad que no me gustaba en todos los aspectos. Y empecé a darme cuenta que mis temas emocionales estaban bastante complicados en ese momento, o sea, que me veía muy, muy victimizada, ¿no? ¿Pero eso lo descubres tú o lo descubre alguien más? Yo, yo Tú. siento que yo. Ah, tú, Sí, pero mi tú con tú. análisis, O sea, tú sí, todos los días, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está sí, pasando? mi análisis parte desde la claridad mental que me permite la psilocibina, la medicina ancestral. O sea, te quita un poquito Sí, la neblina y ya y tú. aparte pues también se fueron, digamos, viendo ciertos síntomas como la niebla mental. O sea, la claridad mental llegó a raíz de que ya tenía mejor, más claridad mental, ¿no? Y la niebla mental. Yo mencionaba, por ejemplo, que algo importante de la psilocibina es que crea neurogénesis. O sea, que las células, perdón, las neuronas que se han desconectado por el estrés y por todo el tema de enfermedad, pues vuelven a reconectarse. Y hay y también mejora la neuroplasticidad, que es la facilidad que tú tengas de aprender cosas nuevas. Entonces yo empecé a estudiar ¿Y eso muchísimo. está científicamente comprobado? Sí, O sea, ya, sí. sí, o sea, ya hay gente que lo ha hecho y lo ha comprobado. Sí, lo que pasa es que no se ha difundido mucho el tema, digamos, en materia legal, porque
no les conviene que estemos todos Sí, y tan también porque hay sanos. una cierta, es decir, hay como un espectro bastante grande de qué puede suceder con cada cerebro, o sea, no todos, todos, o sea, no sabríamos exactamente Sí, qué la sucede. droga no, o sea, la droga o lo que sea no funciona en todos los cuerpos. Igual Sí, pasa y con los entonces alimentos, con todo. no es lo mismo que un químico que te dice, ah, bueno, te va a quitar los síntomas o te va a dar estos. Y la mayoría de benzodiazepinas o de estos medicamentos tienen un montón de efectos secundarios que la gente tolera, ¿no? O sea, pues, no hay opción. Con esta siento que es lo mismo, pero pues no están como especificados y la gente no los vería igual. Hay mucha Bueno, desinformación, me parece. entonces después, bueno, ya después tú hiciste tu análisis y dijiste, tengo problemas internos, sí, emocionales, ¿y ahí qué? ¿Qué siguió? ¿Buscaste una ayuda? ¿Buscaste un profesional? No, o sea, todo fue, o sea, fue como esa claridad mental que fui encontrando y encontrando herramientas. Hay varias como neurociencias, como la epigenética, la psicogenealogía, que apuntan a entender, pues, qué le pasa al ser humano y de dónde viene todo lo que le esté pasando. Entonces me dediqué como a estudiar eso. Y empiezas Sí, a consumir toda esa información. total, y a practicarla en mí. Incluso el tema transgeneracional, que uno dice, pues, que tiene que ver lo que le pasó a mi abuelo, pues sí tiene que ver. La epigenética y la psicogenealogía apunta a todo, a ver toda esa información que hay de ti, perdón, de tus ancestros en En ti, ti. que puede estar afectando tu realidad, tu percepción. Y yo no sé si han escuchado de Jodorowsky. No, no tengo ni idea. Este personaje, pues digamos que es como un artista, pero también se ha metido muchísimo a trabajar el tema de los arquetipos, el tarot, ¿no? Sobre todo los arquetipos del tarot que tienen que ver con el inconsciente nuestro. Eso lo estudiaba Carl Gustav Jung. Entonces, este personaje crea algo que se llama psicomagia, que es como, dice, tu inconsciente no reconoce entre lo que es real y lo que no. Por eso cuando sueñas, para ti los sueños son como la realidad. Entonces, esa es una herramienta terapéutica también que ayuda a que uno pueda ir sacando del inconsciente cosas que le pueden estar afectando. Entonces empecé a trabajar en todo ese tema. ¿Qué había en mi inconsciente que ¿Y estuviese qué afectado? encontraste? Por ejemplo, el tema de la agorafobia. ¿De dónde viene mi agorafobia? Porque yo ya le tenía miedo a salir, o sea, ya un miedo ¿Y qué, extremo. qué identificaste en tus sueños y en tus cosas? Pues, pues sí, vuelvo y repito que yo te decía, yo no intento convencer a nadie. En mí funcionó muchísimo mirar que había vivido mi abuelo, mi abuela, y entender que tal vez yo estaba, digamos, teniendo como un lente de la percepción que ellos tenían en ese momento. Por ejemplo, mi abuelo vivió la época de Galán, perdón, de Gaitán, me estoy equivocando de caudillo, todo el tema de violencia, ¿no? Política, Ajá. conservadores, liberales y todo eso. Y eso, o sea, tú sentías que te estaba afectando Es y que yo eso ya pasó sé, hace sí, muchísimo tiempo. mira, sí, claro, o sea, ¿por qué razón? Porque lo que apunta la psicogenealogía y la epigenética es que hay ciertas cosas que pueden estar en tu ADN, como una memoria celular, y que se supone que tú la usas cuando la necesitas. Por ejemplo, los miedos para qué están, para protegernos, ¿no? Nos protegen de, si cruzo la calle, pues tengo que mirar a ambos lados porque si no me puede atropellar un Sí. auto. Pero hay otros que sí, que ya lo que hacen es generarle una paranoia, ¿no? Prácticamente. Yo ya llegué a un momento de paranoia porque yo ya decía, yo es que si salgo a la calle me puede pasar algo y me sentía en peligro, me sentía en absoluto peligro en la calle. Que no sé, es que yo ahí que tampoco tengo claridad en cuál fue primero, si fue la agorafobia y luego la niebla mental o las dos al tiempo, no me acuerdo. Pero la una combinada con la otra, pues Una muy locura, complejo, total. bien complejo. Bueno, entonces haces este tratamiento de 3 meses, me dijiste, más o menos que Seis, hiciste, como 6 meses, seis. perdón. ¿Y qué más se venía? Y ahí empiezo a trabajar en todo este tema que les menciono, de epigenética, psicogenealogía, biodescodificación, que es lo mismo, ver Bueno, que hay, pero tú así ves, bueno, no sé, o identificas de tus ancestros tuvieron X o Y problema y que vivieron eso y pues viene en tu ADN y todo. sí, ¿Y qué pasó? Sí. sí, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, con el tema del insomnio. Mi abuelo, cuando le pasó eso, mi abuelo materno, cuando le pasó ese tema de que a él estuvieron a punto de asesinarlo, significa que lo tuvieron ya estaba cerca, o sea, estaba ahí con sus captores, porque en esa época el tema liberal y conservador era matamos un liberal, matemos un conservador, matar, así, era como retaliación, ¿no? Ujú.
Entonces, tengo entendido que mi abuelo lo, lo tuvieron listo para atarlo a caballos y desmembrarlo. A raíz de eso, bueno, unos vecinos lo salvaron y mi abuelo tuvo que esconderse después de eso, esconderse en el monte, en la nada. Y que se lo cuenten a uno, pues uno dice, ah, pues sí, mi abuelo le pasó eso, no sé qué. Pero yo así me sentía. O sea, de hecho yo me senté en mi casa y aún así me sentía con un miedo. Yo no podía ni siquiera meterme bajo las cobijas porque yo decía, en cualquier momento tengo que salir. Es como, yo empezaba a analizar, ¿por qué me siento así? Yo no me puedo meter debajo de las cobijas. ¿Por qué me siento así? Ah, es como si yo fuese a salir corriendo y las cobijas me fuesen como a atar, ¿no? ¿Y por qué tengo miedo? ¿De qué si estoy en un Y en espacio? algún momento, por ejemplo, en esos miedos y eso, buscaste ayuda psiquiátrica. No porque ya lo había hecho y pues no había sentido como contención de ellos, sino simplemente pues los medicamentos. No te O sea, dijiste, todo no, decía, no, eso es la fibromialgia, o sea, no había como una, que ellos dijeran, no, de pronto es esto, no. O un sea, todo, estudio más a fondo, pues. sí, no lo hubo. Y ya cuando perdí la fe dije, pues no, o sea, no veo que por este camino pues ellos vayan a hacer algo por mí. Entonces ya empecé como muy autodidacta, ¿no? Y yo decía, bueno, pues este miedo, lo empezaba a analizar, ah, bueno, entonces puede ser esto. Y empecé a hacer actos simbólicos, digamos como honrando eso que sufrió mi abuelo y diciéndole a mi inconsciente, eso lo vivió tu abuelo, pero tú no. O sea, Libérate. sí, y como simbólicamente lo que yo te decía, la psicomagia, entonces escribirle una carta al abuelo honrando todo eso que vivió ser tan denso y que nadie vio. O sea, finalmente la familia pues como que lo cuenta como una anécdota, pero no ve la densidad de eso. Yo estaba sintiendo esa densidad, Ujú. ese miedo. Entonces, y me acuerdo mucho que en esa semana yo dije, voy a hacer el acto simbólico del abuelo y, y voy a dejar las benzodiazepinas, entonces empecé a dejarlas y ya era un medio, un cuarto, pero en esa misma semana. Y ya la siguiente semana tenía sueño natural que por años no había tenido. O sea, Paz. es que el sueño natural que todos tenemos, o sea, lo damos por sentado, pero cuando tú no lo tienes, o sea, uf, es una cosa brutal. Una pesadilla. Sí, total. Entonces, cuando volví a tener sueño natural, yo decía, o sea, increíble, ¿sabes? Algo tan normal, Algo ¿no? tan normal, Uf, sí. es una cosa, o sea, que ya tu sueño no dependa de una medicina. Y ahí todavía estaba tu núcleo familiar, todo bien. Sí. O, Ah, no, yo ya me había separado de mi ex. o eso te iba a preguntar, o todo Sí. ese tipo Ah, bueno, de. porque también sin que le echarle la culpa al ex, porque siempre he tratado como, ahora he tratado de responsabilizarme de todo lo que me ha sucedido, pero sí contribuía mucho como a, no sé, como al estrés, ¿no? Entonces, parte también de eso fue como tomar decisiones y sí, me separé en esa época. Pero él no, o sea, pues, ¿tomaste la decisión o él la tomó de pronto no? Se está No, yo la tomé, desorientada, yo la tomé. lo tomaste y Sí, te separas y quedas con tus hijos. sí, ya O se estaban van más con ellos. grandes, pero ya estaban más grandes para esa Ok. época. Ya de hecho, cuando yo me quedé en la casa, ellos empezaron como a hacerse cargo de muchas cosas, ya están grandes. Entonces, también fue como bajar la guardia en muchas cosas. Yo me sentía como que yo siempre era la que tenía que estar pendiente de tanta cosa, desde los hijos y todo eso. Y en ese momento ya decía, pues, no Pues, puedo hacer nada, no me puedo ni siquiera cuidar a mí misma afuera, ya ni modo, o sea, como bueno, que entonces pase te lo que tenga que pasar. recuperas el sueño y ¿qué sigue ahí? Después de eso, ¿los dolores todavía los tenías? Sí, sí, porque yo incluso hace poquito encontré conversaciones con una chica con la que yo hablaba sobre la medicina y yo le comentaba, pero es que ya nada más recuperar el sueño para mí, yo era, o sea, para mí O fue sea, una era un victoria avance. absoluta, o sea, Claro. o sea, dejar las benzodiazepinas, que ya era, o sea, era una dependencia, entonces para mí dejarlas yo decía, wow, o sea, tremendo O sea, logro. ya avancé. Sí, y entonces Y le seguía, empiezas a coger amor, sí, pues, a esa medicina sí, que te estaba haciendo bien, pues. exactamente, sí. Yo de hecho ya empecé a compartir este tema de la medicina a partir de eso. De si realmente, o sea, es que el insomnio como tal ya es una patología, o sea, hay cuánta gente que solo con el insomnio, o sea, la vida se le hace Sería de cuadritos, desastroso. total. Entonces ya empecé a como compartir mucho sobre el tema y pues también compartir esas herramientas que les estoy hablando del tema psicomágico, ¿no? Si mi inconsciente tomó ese miedo de algún ancestro, pues yo también le puedo decir al inconsciente, hey, suéltalo, o sea, pertenece a tu abuelo, no es tuyo, porque no siento que ellos nos hereden nada. Yo creo que eso es, o es decir, se toma así a nivel celular, porque se Sí. imprime cuando se está gestando el bebé, se imprime toda esa información, ¿no? Todo lo que le pase a la mamá, incluso al entorno familiar.
que ahí es donde se aborda lo que te digo, la psicogenealogía y la epigenética. Eso lo abordan esas dos neurociencias. La biodescodificación no se ha visto todavía como una neurociencia, porque le falta como la parte científica. Pero para mí tiene mucha validez, porque yo tomé mucho de esa, le dicen pseudociencia, porque pues, no he podido comprobar que sea realmente cierta, pero para mí sí tiene mucha validez, porque yo la utilicé en muchos de mis enfoques para sanarme. O sea, totalmente autodidacta, pero sustentándome en todas esas herramientas terapéuticas. Ok, bueno, después entonces recuperaste el sueño, los dolores todavía existían. La psicosis, o sea, el tema que les estoy hablando de, por ejemplo, la agorafobia y el tema de o sea, el Superaste eso dormir, también. sí, también superado. Y te faltaban solo los dolores, ¿todavía sientes dolor? No, Ya no. también se fueron yendo, o sea, se fueron disolviendo. Siento que tiene mucho que ver con todo lo que he cargado, o sea, yo siento que si O sea, hay cuando dicen que personas, el estrés enferma, sí sí, enferma. total, absolutamente, mal gestionado. Yo siempre digo que uno debe buscar la salida para esa energía, es como una energía, ¿no? Yo sé que suena chistoso llamarlo así, pero realmente si yo me enojo, me estreso, lo que sea, estoy creando un montón como de energía que no la puedo disipar. Y por ejemplo, los perritos cuando se estresan se sacuden, no sé si ustedes han visto, se sacuden su cuerpito, eso es una forma de liberar ese estrés. Nosotros no tenemos ninguna forma Y eso conocida, toca ¿no? sacudirnos, sí. Sí, se supone que deberíamos acudir, ¿no? Escribir, hablar. Yo me acuerdo hace poquito que incluso hablaba con una conocida. Yo me acuerdo que antes de hablar con ella estaba un poquito estresada y estaba como pesada, como Ella, o yo, tú. cansada. Pues. Ok. Y después de hablar con ella ya me sentía mejor. Yo, wow, es cualquier tipo de descarga. O sea, uno puede elegir la que más le convenga o la que más le parezca, pero sí me parece importante que Identificar dónde identificar. descarga uno la... Sí, 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 no sí, sé, con... porque se acumula y ya se vuelve cualquier patología, Bueno, cualquiera. entonces desaparece el dolor y ¿qué siguió ahí en tu vida? Pues empecé ya a formarme como terapeuta. O sea, Eh, ya la administración ya, chao, chao. archivada. Aparte que me trajo un montón de estrés, pues no. Yo me acuerdo que la última empresa con la que trabajé, o oficina con la que trabajé, fue una que se llama Acción Colombiana Campesina, que de hecho me llevó una mala experiencia, porque ahí entraría el tema también de que uno siempre dice que no sé si han escuchado eso, de que a lo que uno o lo que más rechace, lo termina trayendo. Yo me acuerdo que en esa época mi bandera era el tema de la corrupción, o sea, en contra de la corrupción y todo ese tema. Y yo entré en este gremio social, con ellos, trabajando con ellos, porque ellos trabajan con el Ministerio de Agricultura, recibían dineros y los llevaban al agro. Creo que todavía están funcionando. Y, y empecé a trabajar con ellos y me di cuenta que no son para nada éticos, que hicieron lo mismo que hacen todos, temas de corrupción. Hasta nosotros, o sea, nos quedaron debiendo dinero a mí, a mi hermano, a unos amigos que yo llevé a trabajar con nosotros. O sea, bastante Más reprobable el problemas. tema de ético, sí. De Y razón ese, estabas enfermo. sí, y ese fue el punto de quiebre porque tras el hecho le robaron a gente que yo llevé. Pues qué vergüenza porque o sea, la que quedó mal fui yo. O sea, un tema de estrés horrible. Ellos quedaron mal en el Ministerio de Agricultura también. O sea, muy complejo. Yo creo que fue como el detonante. Ahí fue como el detonante de todo eso. Y o sea, como el estrés maximizado y ya, que detonó todo eso. Bueno, Pero bueno, entonces archivaste administración y te fuiste por el lado holístico. holístico. Sí, Cuéntanos qué es holístico. bueno, holístico es como el enfoque donde se toma en cuenta todo el ser humano, ¿no? Se toma en cuenta las emociones, cómo te afecta en lo físico, cómo te afecta con tus relaciones, como macro, ¿no? Como ver una mirada macro en lo que es un ser humano. Y empezaste, bueno, Sé que existe otra definición, pero esa es la que yo entiendo. ok, y la que está clara para nosotros aquí, debe ser más técnica de Sí, pronto, seguramente hay una pero así explicación está más perfecto que técnica. entiendo todo. Sí, A mí me gusta todo masticadito. sí, Bueno, y entonces entiendo. empiezas a estudiar, ¿sí? A estudiar Sí, y... ya digamos la parte de formación, pues esto no, ¿Y esto digamos, no dónde se es. estudia? Pues ahí entra esta parte que no es como tampoco, ay, la universidad y el título formal, sí existe titulaciones, obviamente, pero no hay como un pensum académico como, es decir, no está tan legalizado, podría llamarse. Sí, Pero pero me pues imagino que hay alguien que lo practica y lo hace bien y él pues sí, dará sus yo cursos, sí, pues. yo siento que ahí tiene mucho que ver la experiencia personal. Yo no me sentiría
digamos, cómoda, ni, digamos, ni en lo ético, ni en muchas cosas, si no lo hubiese vivido yo. O sea, si esto no hubiese sido parte de mi experiencia personal de decir, realmente estuve a punto de decir, yo no quiero seguir viviendo, o sea, a punto no, yo no quería seguir viviendo. Y que mi vida Que se no partiera tomaste en... la decisión y que no Sí, estaba la herramienta y y yo me encontraste acuerdo, el método. exacto, más fue por eso, porque yo dije, ay, no, que no me duele, pues lo que siempre nos pasará a los que queremos hacer eso, ¿no? Que sea cómodo, que no me duele, y aparte, pues piensa uno en la familia, ¿no? O sea, como todo el escenario. Entonces yo como que ay, voy postergando, pues postergando, y en ese yo creo que toqué fondo. Entonces ya no le queda a uno sino salir, sale uno a flote. Y ahí fue cuando yo empecé a notar que me dejó de importar muchas cosas que me importaban antes. No en el mal sentido, sino que uno dice, pues ya qué más da, o sea, ya me enfermé, ya me siento o sea, peor de esto no creo que haya. Pues por lo menos lo sentí así. Que así lo sentías, ¿no? Sí, Hay claro. gente que está peor que uno Ah, no, siempre. siempre va a haber alguien peor que uno. Mejor que uno y peor que uno. Cierto. Bueno, entonces empezaste a estudiar, hiciste diferentes cursos o tomaste, bueno, Sí, 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 diferentes herramientas capacitaciones, no terapéuticas, sé. pero sí, como digo, yo siento que importa más como la parte que uno, o sea, que uno lo haya vivido, ¿no? Que uno sepa que realmente funciona más porque lo haya vivido. Y tu hermano en este punto de la historia también siguió estudiando, Bueno, eh, no, bueno, no con este tipo de, digamos, como de formación como holística, no, pero el tema de, es que pues, los Asperger no siempre se enfocan en el mismo tema, es como cíclicamente, o sea, depende de lo de que en ese momento sea como su interés, en ese momento era el interés, se preocupaba por por mí. ti, pues estaba tratando de salvar a su hermana. Sí, Y ya, ya, sí, no, él no, pues de hecho hace muy poquito incluso hizo toma de psilocibina porque tiene un tema cervical que sé que está asociado al estrés. Y cuando uno le dice el estrés, él cree que yo le estoy minimizando lo que está sintiendo o que cree que se lo estoy inventando. No, es que el estrés hace que se somatice. O sea, tu cuerpito se enferma porque tú o sea, por todo lo que tienes que lidiar, que no es culpa de nadie. Yo le decía, es que nada más con que, no sé, venga un cliente y de pronto no le puedas reparar lo que le tienes que decir, ya genera estrés. Y eso no es culpa de nadie, ni es porque uno no sepa manejarlo. Lo que sí debería es de pronto, al terminar el día, uno buscar alguna herramienta terapéutica, escribir o hacer un audio o o hablar con artística, alguien, bueno, no sé, total. busquen su manera de, Sí, de lidiar con esa sobrecarga de estrés. Pero pues eso no es culpa de nadie. Entonces la gente se siente como responsable, como que le están diciendo usted se enfermó por culpa suya. Entonces a ese tema de decir es por estrés le tienen como una reticencia. Em, pero, por ejemplo, yo finalmente siento que así me enfermé por estrés. Yo tenía de- demasiado estrés. Me acuerdo antes de todo eso, es que me vuelvo mucho porque me acuerdo de cosas. Un día tenía que madrugar, hacer un informe y me desperté, entré al baño y por un segundo sentí como si me apagaran la luz, o sea, dejé de ver. O sea, dejé de ver por un segundo, no, por un tiempito. Me asusté, llamé a mi hijo me llevó al cuarto. Cuando me pasó eso, ya, o sea, pasó eso que estaba sintiendo, me sentí mejor, me fui a trabajar. O sea, estaba no, pues, totalmente sí. desconectada de mi cuerpo, o sea, de lo que le pasaba Y a mi aparte cuerpo, o tu sea, cuerpo ex- te avisó, te todas dijo, las oye, señales me las estaba dando, o sea, todas las señales. y te fuiste a cargarte de más estrés y todo. Ah, sí, tal cual. Entonces yo digo, de verdad en este momento me sorprendo de cómo estaba tan desconectada de mí. Bueno, y después de que ya terminaste tus cursos y toda la vaina, ¿cuándo es el momento en que empiezas a ejercer o Eh, ayudar a más personas? No sé si se llama ejercer, porque sí, bueno, no, yo ya lo venía haciendo, o sea, desde que desde que empezaste a probarlo. sí, yo he sentido que si uno ha dado un pasito y le puede decir al otro ahí por acá es, yo siento que sería bueno Y si como también comentarlo. funcionaba con esas personas. Sí, bueno, no, es que no necesariamente era que yo le dijera a todo el mundo tome psilocibina, no. Empecé a entender mucho la parte inconsciente, entender de dónde venían mis miedos, mis traumas, bueno, eso. Entonces, ese tipo de información fue la que empecé, por ejemplo, a impartir telefónicamente. ¿Sí? Eh, tipsitos de, mira, checa en tu historia familiar, que puede estar pareciéndose a lo que tú estás viviendo. Yo recuerdo mucho una chica que ella me decía, es que yo estoy viviendo un estrés, eso fue antes de pandemia, sí. Ella me decía, bueno, yo siento que tengo un estrés como si tuviese 11 hijos, así tal cual me lo dijo. Y realmente yo tengo un solo hijo, estoy haciendo híbrido, o sea, trabajo híbrido, y, y mi esposo me ayuda. Yo no entiendo por qué tengo tanta, o sea, por qué me siento así sobrecargada. Y checamos en la historia familiar y su abuela tuvo 11 hijos. Y yo sé que eso parece desconectado, pero realmente en un momento de su vida ella se sentía como su abuela, o sea, viviendo
full de trabajo, full de responsabilidades, desconectada de lo que ella quería hacer. Y, y nos quedamos sorprendidos de que ella lo dijera porque ya no sabía. Tuvo que preguntarle a su mamá cuántos hijos tuvo mi abuela. 11 hijos. Pero tú crees que finalmente, o sea, eso viene, o sea, eso se, digamos que tu manera de explicarlo y de todo es con la misma persona, ¿sí? O sea, tú sientes que yo mismo puedo indagar sobre mí. Sí, sí. Y también, es decir, siento que esta responsabilidad, bueno, responsabilidad no. Lo que quiero hacer como compartiendo esto es eso, que nos responsabilicemos de lo que nos pasa. O sea, que dejemos de delegar que al psicólogo, que claro, si lo necesitamos, o un terapeuta. Yo siento que uno puede buscar un facilitador, ¿no? Alguien que te ayude como, esto y esto, ponerle orden. Y si tiene experiencia, pues mucho mejor. Pero sí necesitas hacerte cargo ¿sabes? De lo que sea que haya en tu inconsciente, que esté gestando la realidad. ¿En qué momento tú decidiste que ahora ibas a trabajar en esto? Pues porque ya se volvió un trabajo también, ¿o no? Sí, sí, es una fuente Sí, de o sea, ingresos. ahora, sí, esto fue de ingresos, digamos que das Sí, es que no me terapia, gusta decirle trabajo porque me lo disfruto, porque ok, amo hacer esto. Entonces, para mí no es un trabajo, es mi fuente de ingresos. fuente de Pues ingresos. fuente de ingresos y tampoco es que iba de, porque no lo hago, pero sí siento que yo ya venía compartiendo eso todo el tiempo así. Lo que me iba funcionando, entonces yo lo iba compartiendo, lo iba compartiendo. Ya en algún momento dije, pues bueno, yo creo que se puede cobrar por esto porque yo ya empecé a formalizar, o sea, el ¿Y hecho de tuviste que cosas ya que no funcionaron? vi que sí vi cosas que no No, funcionaron. no, que si tuviste, como dices que vi que esto funcionó, lo replico, y también veías cosas que de pronto no, eso no, o no, A ver, que me acuerde, no, que no o todo te funcionaron. funcionó, Sí, o sea, pues seguramente sí hubo cosas que no funcionaron, o no o o como no uno en el los ve, momento, sí, o no porque en el no todo momento, pero quiere. de pronto más Pues adelante, que hasta a mí me pasaba que yo iba, digamos, a terapia de psicología con el momento que iba y quería que me arreglaran todo ya. Pues no va a pasar, o sea, tienes un proceso de vida en el que o sea, te has metido en eso que te esté sucediendo, pues no va a pasar que con una sola sesión se te pase, ¿no? O sea, y hay mucha gente también que le pasa eso, o sea, que quiere que con una sola sesión de psilocibina o lo que sea, digamos como que su vida cambie mágicamente, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el tema de responsabilizarnos, porque son mis decisiones. Si yo salgo de, por ejemplo, de la toma de psilocibina y empiezo a entender pues, que hay una relación alrededor mío que me está gestando tanto estrés, pues que tengo que hacer, tomar la decisión, sea un trabajo, sea una pareja, lo que sea, ¿no? Entonces yo siento que nos falta mucho responsabilizarnos. y bueno, los clientes, o bueno, las personas que te buscan, ¿con qué problema normalmente lo hacen? O sea, ¿quién te busca, mejor Eh, dicho? bueno, ¿quién me busca? Pues es que es tan amplio el espectro que puede ser un tema físico, un tema emocional, incluso hasta con los hijos, ¿no? Que tengan, no sé, hiperactividad, cosas así. Y se puede ir sanando porque eso viene desde la mamá, desde la familia. Hay un niño que recuerdo mucho con un tema de epilepsia, que lo definieron como epilepsia, pero no la epilepsia de que se cae, sino que era como una evasión como que se quedaba como catatónico, por decir algo. Y trabajamos telefónicamente, o sea, ahí no hubo ni psilocibina ni nada, sino trabajar en el inconsciente de la familia. Y había un tema de un depredador sexual dentro de la familia que causaba que esta personita, este niño, entrara como en esa fase de Del sentir evasión, esa, como de miedo extremo. No sé, hay animalitos que cuando un depredador está cerca quedan como muertos. Es algo similar a lo que le pasaba a mí. Y mejoró el y lo señor. encontraste y Sí, mejoró. sí, pero tampoco fue con una sola sesión, fue como ahondando. Yo, lo que yo hasta ahora he entendido es que el inconsciente es como un cuarto de San Alejo, entonces uno lo abre y seguramente si necesita algo que está por allá tiene que quitar más cositas, ¿no? Entonces es más o menos como la analogía que yo hago. Y cuando interviene la Psilocibina, sinocibina, psilocibina, con P de psilocibina. psicólogo, Ok, aquí se como los dejo aquí en pantallita para psilocibina. que se lo aprendan. ¿Cuándo interviene eso? Cuando tú Pues dices, no, ya tocó, sí, bueno, no, o lo dejas de últimas, o sí, eso. es como una experiencia que se toma ya cuando la persona ha trabajado un poquito con su tema inconsciente, como que ya O sea, entiende lo por primero es dónde. inconsciente. Sí, Trabajamos tu parte psicológica con tu sí. inconsciente, vamos a escarbar qué Sí. pasó, de Y pronto la de dónde viene. psilocibina siento que es como un catalizador, ¿no? Como algo que te ayuda a esclarecer un poco como lo que ves. O sea, no es mágica, no es como que te la tomes y ya surtió efecto, sino que tienes que empezar a hacer ese trabajo interno. Y Por eso digamos, hago mucha claridad en lo de la responsabilidad.
Sí, o sea, no es para cualquier persona y aquí pues también. digamos que está controlado. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, no pude dejar las benzodiazepinas, yo las hice, o sea, hice el tratamiento junto, pero hay personas que dicen que hay que dejar las psilocibinas, yo la verdad no, perdón, las benzodiazepinas, hay personas que las estén tomando, yo no lo recomiendo y, no, y digamos que no lo recomiendo porque puede ser peor también ese tema de dejarla, pero no siento que la psilocibina le coloque a uno un síntoma, tal vez le muestra a uno. Por ejemplo, a mí me pasó que en un momento que la tomé se maximizó el tema de, creo que fue la agorafobia, algún miedo, no me acuerdo exactamente cuál, y, y en ese momento pues sí se sentía, o sea, la verdad no sabía qué me estaba pasando, pero ahora entiendo que lo que hace es maximizarlo para que lo veas. Dicen que incluso te ahorra años de terapia, porque te saca todo. Ok. Por esa ¿Es razón, alucinógeno? sí, sí, en cierta cantidad sí ya es alucinante. Y bueno, ¿y cómo defines qué cantidad usas en cada persona? Sí, depende mucho, por ejemplo, el peso, depende mucho si estás tomando medicinas, o sea, más o menos como eso es como digamos, como lo que uno puede hacer de variante que em, pueda influir en lo que vaya a sentir esa Bueno, persona. ¿qué es lo más loco que has visto de una toma? De pronto. En mí, No, 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 en paciente, o a bueno, no, ver, en es ti, que no yo sé. administro microdosis. Sí, Microdosis. no, Y no, las no, microdosis no. no, son muy tranquilitas. ¿Qué se siente, por ejemplo, Andrés, que una persona que vive en Manizales, que toma sesiones conmigo, empezó a recordar un tema que la mamá le había comentado sobre que a la mamá le intentaron asesinar cuando era chiquita, su madrastra? Eso parece sueño, parece cuento de esos cuentos Esto es así. parecido como al yaje. Es similar, es de la familia del yaje, pero se dice que son los niños santos porque el yaje sería como el abuelo, que es como su Sí, el papá. ancestro. Yo no tomaría yaje, no, no, sí, pues Nunca lo probaste. no. Y no, y de pronto por saber Uy, y por no. comparar, no, no O sea, te, yo entiendo a la gente que le dé miedo los antibuenos porque a mí me daría miedo tomar yaje. No siento que lo necesite en este momento, pero en casa es muy tranquila, pues. uf, sí. Pero no sé si de pronto yo hubiera llegado, que hubiera vivido el yaje y me hubiera sanado O o sea, dado hay gente claridad que se hace otra vez y el yo te yaje. lo muestro y tú lo tomas y te sana, de pronto estarías Claro, ahora hablar del enfocada yaje. del yaje y no Uf, de... claro. ¿Qué siento yo con la psilocibina? Que es muy como tranquilita, como que te permite tener es como, como una hipnosis guiada, por decirlo así, ¿no? Que te permite ser consciente de lo que te está pasando. Tú ahí vas hablando mientras uno está en el proceso, o No, sea, o cómo. bueno, hay unas que sí, la última que hicimos sí fue muy enfocada como a la búsqueda de ese niño interno que todos tenemos y que puede estar muy, digamos, como muy traumado o puede también no recordar como lo bonito de la vida, lo que estamos hablando inicialmente. Entonces cada toma es como intencionada y yo dejo como que, pues dejo como que la intuición o la divinidad, cual sea la concepción que cada uno tenga de esa divinidad, guíe ese proceso. Entonces yo lo dejo así como muy, ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto dura el como, efecto? digamos, de la microsis, como 4 horas. Si es un poco más, ya son por ahí 6 horas, 8 horas, un poco más. ¿Y esto se toma en conjunto o tienes el paciente solo, no sé dónde se tome? O Sí, cuéntanos un poquito de pues, eso. o sea, digamos que también se realizan tomas individuales, pero en lo colectivo se trabaja mucho. Hay un tema, digamos, como de que, por ejemplo, si a ti te cuesta expresar algo y en el grupo, no sé, digamos como en ese círculo de palabra que se hace ahí, hay alguien que lo comenta, tú dices, ay, yo me identifico con tal cosa, ¿no? Con lo que esa persona siente. Y como que no lo había visto o me acordé de tal cosa y lo comenta y la otra persona se acuerda de algo similar. Entonces en grupo tiene como esa magia de que Entre todos ayuda. sí, es básicamente lo que dices tú, entre todos ayuda. Sí, porque siento que es que realmente como que todos están unidos en ese sentido de querer sanarse y se ayudan. Bueno, y en tema de costos, un promedio, ¿cuánto vale una terapia? ¿Es una Eh, hora, son 2 horas? pues alrededor de 4 o 6 horas. Entonces, pues porque no puede uno dejar ir a la persona con... Claro, hay que esperar a que se le pase pues el efecto. Sí, Y y aparte trabajarlo, porque es que también he entendido que hay experiencias donde la persona va y toma la medicina, pero no hay, o sea, no estoy juzgando, pero no hay el trabajo. Yo realizo incluso constelaciones familiares durante el proceso porque siento que esa persona tiene abierta esa puerta que estamos hablando del inconsciente, entonces sí hay que aprovecharla.
¿A qué estás percibiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? Lo que mencionaba, por ejemplo, que le pasó a Andrés, que se acordó de que su mamá le contó eso y empezó a llorar. Justo ese día nos cayó como un diluvio porque yo lo hice en una parte abierta, en un parquecito súper lindo que hay por acá cerca, él se sintió tal como se sintió, como se debió sentir, o sea, una pincelada de lo que debió sentir su mamá en ese momento. Y, y, hay mucha gente que puede calificar eso como loco. De hecho, hasta mi familia al principio creía que yo había enloquecido con todo este tema. Pero yo dije, no, pues nada, o sea, si recuperé mi salud, tanto mental como física, pues qué más da si los demás ¿Y tus hijos? ¿Qué piensan. piensan tus hijos de todo el tema? Bueno, también al principio eran como bastante escépticos, Se me pero pues chifló mi mamá. sí, pero ya se han dado cuenta que sí, realmente. Pues es ¿Y que ellos han yo, o practicado? sea, de ver, sí. De hecho, en mi familia sí todos toman, digamos, recurrentemente microdosis de la psilocibina. Microdosis. Nada más lo que te decía de que genera en neurogénesis, o sea, que tus celulitas cuando están muy estresados, pues se desconectan por el estrés. Y se van muriendo. Sí, se Se desconectan. desconectan. La psilocibina la reconecta y crea neuroplasticidad. Entonces, eso ya es una razón para que yo la tome. Bueno, en costo, Ay, sí, yo te había me preguntado en voy por las costo ramas. cuánto, pues un Bueno, más o menos, ahí, ¿no? digamos Tienes lo que dar que aproximado por ahí, digamos, 230, más o menos. ¿Por qué el valor? Porque también hay una responsabilidad, ¿no? En lo que está sucediendo con la persona y todo eso. Y yo lo que digo, yo hasta ahora no he probado con macrodosis, sino con microdosis, porque para la macro siento que tiene que haber mucho más análisis y que la persona incluso haya tenido la experiencia con la microdosis para saber cómo enfrentar la macrodosis. Okay. Y todavía no, digamos, como no he encontrado como el grupo ya consolidado para que se pueda tomar una macrodosis. O sea, no me parece que lo pueda hacer como a la ligera y como y usted lo toma acá y se va y su problema, Claro. pues no tan así. Y Porque legalmente, ¿cómo está el híjole, tema? el tema legal sí todavía es muy O incipiente. sea, si yo llevo una dosis de eso, es un Eh, alucinógeno, la tendría que preguntarle a una cárcel. amiga que tengo, pues no sé qué cantidad de cárcel, de verdad no lo he investigado. Pero está muy incipiente el tema legal porque pues como no hay una base científica que sustente eso, aunque cada vez hay más entidades, por ejemplo, te mencionaba de la Pontificia la Javeriana, la Nacional, la EAFIT, que sé que ellos han ahondado en el tema y han hecho seminarios e incluso han creado grupos pues, de cultivos y de todo ese proceso de experimentación, básicamente. Bueno, ¿tienes redes sociales Sí, donde bueno, te en Instagram contactan? estoy como Estela Cante Terapeuta y en Facebook también estoy igual. Ok, y también vamos a dejar aquí tu número de WhatsApp Ah, sí, para que la muchísimas gente pues gracias. que quiera de pronto indagar más sobre el tema o sienta que digamos que este testimonio de vida le puede funcionar, pues ahí pues está el WhatsApp para que se escriba y cuadre una cita con Estela y pues prueba cómo le va, ¿cierto? Sí. Yo lo que te decía inicialmente, no quiero convencer a nadie, pero sí me parece importante que este tipo como de conocimiento pues llegue a más personas. Que hay una medicina que es realmente sorprendente. Ok, bueno, digamos que siempre nosotros que estamos aquí en un capítulo dejamos como una enseñanza de vida, Estela, entonces no sé, Sí. tómate por favor el micrófono, ahí está abierto para que le dejes un mensaje a la sociedad que te está viendo de tu vivencia, de tu experiencia, bueno, no sé, ahí está abierto el micrófono para ti. Sí, pues te agradezco muchísimo a ti y a todo el equipo. Bueno, yo creo que mi mensaje es el que desde el principio les mencionaba, hay que responsabilizarnos de lo que nos esté sucediendo, sea en el ámbito que sea, tanto emocional, físico, lo que sea, yo siento que la responsabilidad que tomemos nos ayuda a entender que si nosotros mismos nos llevamos a un proceso que no nos está gustando, también podemos salir de cualquiera que sea el ámbito que estén viviendo. Ese sería como mi mensaje. Bueno, un mensaje muy importante, no obvien lo obvio, sí, a veces dicen, estoy enfermo y no, párele bolas, dedíquese, estudie, mire a ver qué posibilidades Sí, tiene, pues fuentes es de su salud y autoconocimiento. nosotros sin salud pues no podemos hacer absolutamente nada. Mm. Pues este programa estuvo muy interesante con un tema que desconocía totalmente, me dan hasta ganas de probarlo. Gracias Estela por este espacio, por tu conocimiento y vamos y nos tomamos eso a ver qué pasa. Sí, a ver, para que cuente la experiencia después. Después les cuento cómo me fue. Chao, chao señores, esto fue Voz en Seguida. Excelente.